Aló, hola. Bueno, primeramente para hablar de buenas prácticas tenemos que ver de dónde partimos. Entonces tenemos que empezar diciendo que las consecuencias del sistema capitalista, de una estructura y una sociedad patriarcal, es la explotación del hombre y de la mujer. Pero convierte principalmente a las mujeres en mercancías de compra y venta, donde las convierte en artífice del cálculo económico como ganancia y como factor de acumulación, ya sea en una relación mercado, cliente, prostituyente o como mercancías en sí mismas. Ahora, en Bolivia y especialmente en Santa Cruz, estamos considerados como países de tránsito, de destino y de origen por nuestra posición geográfica, que estamos en el corazón de América del Sur. La explotación, la mayor forma de explotación en Bolivia es la explotación laboral, en su modalidad de mendicidad forzada, de padrinazgo, donde es totalmente normalizado y naturalizado de que una familia tome como ahijado a un niño, se la lleve a la ciudad con las promesas de estudio, con la promesa de que allá va a tener un mejor futuro y se los lleven para realizar labores domésticas. Y por otro lado, tenemos también la mendicidad forzada, donde a diario, por todas las calles de Bolivia, las calles de Santa Cruz, vemos a niños entre 2, 3 años, 4 años, 7 años trabajando en las calles a cambio de dinero. Pero ¿para quién es este dinero? No, hay atrás personas que tienen a 20 niños, a 10 niños haciéndolos mendigar para tener beneficios propios y están explotándolos. Pero también tenemos otra realidad, que es la explotación sexual. En Bolivia, aproximadamente cada día desaparecen 3 adolescentes. Y cuando decimos 3 adolescentes nos referimos a que el 90% de estas personas que desaparecen son mujeres y oscilan entre las edades de 13 a 17 años. Y la pregunta es, ¿dónde están? ¿Dónde se las llevan? Porque las niñas no pueden desaparecer, la tierra no se las puede comer. Entonces, ¿dónde están? Y la respuesta es lógica, en los prostíbulos de Bolivia, donde en cada cantón, en cada municipio, en cada departamento, por cada escuela tenemos 5 prostíbulos y 5 lenocinios. Y base a la experiencia del trabajo de campo que nosotros hemos realizado, hemos podido observar de que en cada de estos municipios, lo que son los fines de semana, que son viernes, sábados y domingos, llegan chicas nuevas. ¿Qué significa llegar chicas nuevas? Significa de que van rotando. Bolivia tiene 359 municipios. Significa que para que estas jóvenes que están en una situación de prostitución, en una situación de explotación sexual, necesitan pasar 359 veces para que vuelvan al mismo lugar. Es por esto la complejidad de poder encontrarlas. Y esta es la trata interna que no se logra ver. Porque mayormente cuando hablamos de trata, cuando hablamos de explotación, nuestra imaginación se va al exterior, pensamos en Argentina, pensamos en Brasil, que sí ocurre esta situación. Pero no estamos mirando con una capacidad de análisis desde la problemática real lo que está sucediendo internamente en Bolivia. Ahora, cuando ayer hablábamos de responsabilidad empresarial, ¿a quién le vamos a pedir responsabilidad empresarial? A las transnacionales petroleras que están trabajando en nuestras comunidades, en nuestros departamentos, donde detrás de cada campamento petrolero, detrás hay un prostíbulo, donde es un secreto a voces que ahí hay niñas entre 12 y 18 años que son subastadas por $200 todas las noches del viernes, sábado y domingo. Y todo el mundo esto lo sabe. Pero lo más gracioso es que nosotros preguntamos a las autoridades cuando tratamos de levantar datos verdaderos para poder trabajar. ¿Y qué nos dice el Ministerio Público? No, esta situación no pasa en las comunidades, tal vez pasa en la ciudad, pero acá no. Aquí no hay, acá no existe. Lo máximo que tendremos es una cuestión laboral, una denuncia al año, pero no hay. Entonces, sentada y defraudada, me salgo y me siento en una plaza. Y digo, sí, yo sé quién me va a responder. Los mototaxistas o el medio de transporte. Me subo a un medio de transporte, a un mototaxi, y le digo, ¿dónde puedo comprar una chava acá de 13 años? Le va a costar caro, me dice.
Sí, dinero tengo. Espérenme a las 7 de la noche en la plaza, pero mínimo tiene que tener $5.000. Un precio es puesta acá y otro precio es en el lugar donde usted la quiera tener. Y esa es la realidad. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que sucede en nuestros municipios. Eso es lo que sucede en nuestras provincias. Eso es lo que sucede con nuestras niñas. ¿Y cuál es el rol de la policía? Porque ayer, como les comentaba, tenemos una ley que es súper completa, es una ley súper integral y establece que el rol de la policía son los patrullajes a los lenocinios. Pero también, como tenemos normativas que son tan proteccionistas a los delincuentes y brindan una protección a los imputados, a los tratantes, a los esclavizadores, en vez de a las víctimas, para poder realizar un allanamiento en un lenocinio se necesita una orden judicial. Hasta que yo tengo esta orden judicial, no, pues ya se enteran de que estamos entrando, de que vamos a entrar a su domicilio y cuando realizamos el patrullaje no encontramos a nadie. Otra realidad que presentamos es de que tenemos, por ejemplo, un famoso lenocinio que se llama La Sirenita, que tiene la misma infraestructura. Pero si usted la ve a simples 100 metros, puede evidenciar que hay una puerta por delante y una puerta por detrás. Y para hacer una investigación solamente necesitamos a un personal honesto y que tenga un poquito de visión, que se pare en la puerta del frente y en la puerta de atrás para ver por dónde escapan las niñas. Ahora, cuando hablamos de prostitución, de trata de personas, que son cuestiones sociales completamente naturalizadas, se involucra una negación de derechos humanos de las víctimas, donde las mujeres que están en situación de prostitución, que sufren violencia por parte de sus clientes, por parte de sus parejas que son golpeadas brutalmente, no tienen derecho a denunciar porque son prostitutas, tienen que soportar todo. O porque no es lo mismo que vaya a denunciar una mujer que ejerce la prostitución a una mujer con un empleo, entre comillas, normal. Entonces, ¿de quién surge la negación de derechos? De los proxenetas, de los prostituyentes, de los clientes, de la policía, del Ministerio Público y por parte del Estado. Entonces, lo más gracioso de todo es que al frente del Palacio de Justicia, que es la infraestructura que tiene que brinda o que es el símbolo de tutela judicial efectiva, a partir de las 10 de la noche es el centro donde se aglutinan las mujeres que están en situación de prostitución y en situación de explotación sexual. Y es el pleno centro de la ciudad de Santa Cruz. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿tutela judicial efectiva? No solamente es la libertad de asentar una denuncia, sino que es de obtener una sentencia, sino que es del cumplimiento de esa sentencia, pero especialmente de reparación del daño. Y cuando hablamos de criterios básicos para una atención integral, porque de esto se trata ahora, ¿cómo sacamos las mejores prácticas de atención? La Casa de la Mujer, que es el lugar donde yo trabajo, tiene 27 años de experiencia. Y lo primero que siempre nos hemos preguntado es ¿qué es una atención integral o qué entendemos? Pues son estrategias y acciones variadas de respuesta. Pero ¿hacia qué van dirigidas? Hacia garantizar a las víctimas el goce y la restitución de derechos que han sido vulnerados. Lo primero que tenemos que ver es la identificación de ellas. Luego, trabajamos en el reconocimiento de la víctima como víctima, porque hay muchas víctimas que están en situación de prostitución, que están en situación de explotación sexual, que no se consideran como víctimas en un primer momento, porque es más fácil creer, lo estoy haciendo voluntario, es más fácil decir, es mi voluntad, estoy haciendo un uso, un ejercicio de la autonomía de mi cuerpo, a darse cuenta que es parte de una explotación sexual y de un sistema que lucra con ella. No solamente lucra el proxeneta, lucra los hoteles, lucran los taxistas, lucra la persona que distribuye el preservativo y lucra toda la sociedad, lucra todo el Estado. También otro de nuestros principios fundamentales es creer en la palabra, de cómo nosotros creemos primordialmente en la palabra de las víctimas. Luego, brindar protección inmediata, pero lo más importante es que nuestra estrategia de intervención es tomar en cuenta a la familia. Nosotros fortalecemos las capacidades
de la familia para asegurar que este proceso de restitución de derechos en el proceso penal, en el proceso de restitución emocional, la familia vaya acompañando a las víctimas. Claro que va a depender de la caracterización o de las características de cada caso, pero siempre va orientado a que sea acompañado por la familia. ¿Para qué? Porque nosotros sabemos, como decía Alicia, ¿cuáles son las políticas de restitución que tiene el Estado para con la víctima? Prácticamente ninguna política, en serio. A partir del 2012 establece la ley 263 de que nosotros necesitamos o demanda al Estado crear los refugios de restituciones de derechos para víctimas públicos, pero estamos a 2017 y no hay ni un solo refugio público especializado en restitución de derechos de víctimas de trata de personas funcionando. ¿Y por qué? Porque se toman los casos o se toman los números y no se toman las vidas. De exactamente 2.591 denuncias del 2012 al 2016, solamente se han obtenido 44 sentencias. ¿Cuánto es eso? ¿El 0.04? ¿Por qué? Porque el Ministerio Público dice, es que hay confusión en los relatos, hay temor al hablar, pero esta es una característica clara de una víctima de trata de personas, porque estamos hablando de un delito de lesa humanidad, estamos hablando de una situación de una víctima especial, y es algo que todavía, por una administración de justicia sesgada, es algo que todavía no se entiende. Y nos preguntamos, ¿acceso a la justicia? ¿Sesgos de género? Pues sí, porque acceder a la justicia para las mujeres se ha limitado en el hecho de ir y asentar una denuncia. Entonces, el acceder a una justicia no es que yo vaya y que tenga la libertad de asentar una denuncia, es que mi derecho que ha sido vulnerado, mellado en mi dignidad, sea restaurado. Y mientras no se logren las mismas cantidades de respuestas efectivas por parte del Estado, va a seguir la situación de indefensión de las víctimas. Porque ¿de qué me sirve denunciar si me pongo en peligro, si pongo en peligro a mi familia, si pongo en peligro a mis hijos, a mi madre, a mi padre, a las personas que amo, si no me dan respuesta? Y cuando hablamos de respuestas efectivas, hablamos de protección del Estado, cambios de identidad, hablamos de incluso moverlas de departamentos para que sean protegidas, pero esta situación no se da. Entonces la víctima va a denuncia y tiene que volver a su misma casa, que tal vez es el mismo entorno donde está siendo víctima de explotación sexual. Y cuando hablamos de los sesgos de género en la justicia, tenemos que hablar de qué hacer ante esta situación. Y lo primero es reconocer que vivimos en un Estado patriarcal. Y como dice Silvia Pimentel, la expresidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, la cultura patriarcal es parte de la formación de la mentalidad de muchos pueblos, de forma que la violencia contra las mujeres es en realidad el síntoma y no la enfermedad. Las mujeres tendrán igualdad de acceso a la justicia y a la violencia contra ellas solo será eliminada cuando se construya una mentalidad donde reconozca a mujeres y hombres en situaciones de igualdad y como sujetos de derecho. Por eso yo hoy me permito acá pedirles que como una respuesta de estos 3 días, estas 3 jornadas de trabajo, podamos incorporar la trata de personas como un delito de lesa humanidad. Las personas que son abogadas, que son jurídicas, las necesitamos reformar el protocolo de Palermo, necesitamos que se establezca la trata de personas como un delito de lesa humanidad, necesitamos que los estados asuman su responsabilidad con acciones, pero con situación presupuestaria. Y yo sé que ustedes me van a decir, no se puede, ¿dónde queda la soberanía de los estados? Pero ¿dónde está la soberanía del Estado cuando viola los derechos de las víctimas? Me pregunto. La soberanía del Estado se la puede defender, sí, pero también podemos argumentar que los derechos humanos son universales, que las mujeres en cualquier lugar de este mundo seguimos manteniendo nuestros derechos, que son irrenunciables, que son imprescriptibles. Y eso sí se puede afrontar. Y el Estado debe de dictar políticas públicas, acciones con asignación presupuestaria. Porque es la única manera de que podamos hacer algo. Es la única manera de que los delitos de la trata de personas sean imprescriptibles.
¿Por qué las necesitamos? Realmente las personas que necesitamos, que luchamos día a día al lado de las víctimas que piden justicia, necesitan acceder a la justicia como un derecho humano. Ya es hora, ya es tiempo de brindarles protección. Ya es hora de que no solamente el 0.0004% de las víctimas obtengan respuesta. Las necesitamos vivas, necesitamos denunciar este delito, porque a medida de que no se denuncie, no se va a poder actuar. Y tiene que ir acompañado este acceso a la justicia de un cambio de mentalidad, tiene que ir acompañado de una visión de género, tiene que ir acompañado de cambios estructurales de la sociedad, con empoderamientos individuales, empoderamientos estructurales, con empoderamientos comunitarios, para que podamos entender que mientras nuestras mujeres están siendo explotadas en las calles, están siendo explotadas, están en una situación de prostitución, están en una situación de desprotección, no podemos vivir bien. No podemos anhelar lo que dice el Estado boliviano, que es con su nuevo dogma, vivir bien, porque vivir bien está direccionado a vivir en felicidad, a que las mujeres y hombres de Bolivia y de todo el mundo tenemos derecho a ser felices. Y mientras un hermano, una hermana siga en una situación de esclavitud, no lo vamos a lograr. Muchas gracias.